Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para revisar juntos nuestro libro Disfrute de la vida para siempre. Este es el estudio bíblico de congregación que es para la semana del 9 al 15 de enero. Para estas semanas nos corresponde el repaso de la sección 2, una vez que hemos terminado la semana anterior varias lecciones que envolvían esta sección. Así que vamos viendo, son 15 preguntas que tenemos de repaso. Bien, en la página 141 tenemos las preguntas. Y la primera es, ¿qué les hará Dios a las religiones falsas? Para esto tenemos que buscar en la lección 13 la respuesta. Podemos resumir así. Las religiones falsas han manchado el nombre de Dios con sus enseñanzas y las atrocidades que han cometido. Pronto Dios acabará con ellas. Es lo que indicaba en esta lección 13. Ahora, para la segunda pregunta, primero se nos sugiere leer Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Y el texto dice: No te hagas ninguna imagen tallada, ni nada que tenga forma de algo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo en las aguas. No te inclines ante esas cosas, ni te dejes convencer para servirles, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva. Hago que el castigo por el error de los padres recaiga sobre los hijos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación de los que me odian. Pero les demuestro amor leal por 1000 generaciones a los descendientes de los que me aman y obedecen mis mandamientos. La pregunta 2 decía: ¿cómo se siente Jehová cuando la gente afirma que hay que adorarlo usando imágenes? Bueno, vimos que en el texto de Éxodo dice que Él es un Dios que exige devoción exclusiva, o sea, no la comparte con nadie más, y algunos textos bíblicos se mostraban en la lección número 14 que contiene este punto. Por lo tanto, se siente ofendido cuando las personas recurren a imágenes para adorarlo. Hasta lo puso entre los 10 mandamientos, que es parte del texto del Éxodo, como prohibición clara hacia sus siervos. Es decir, no permite, no desea que eso suceda. Veamos ahora la pregunta 3. ¿Quién es Jesús? Y para eso teníamos que ver en la lección 15. Y vemos que fue lo primero que Dios creó, el único creado directamente por Jehová, y por eso se le llama también el primogénito en el caso del primero, y el único como unigénito. Trabajó muy estrechamente con su Padre, ayudándolo a crear todo lo demás. Es el portavoz leal de Jehová, por eso se le llama la palabra. Él transmite las instrucciones y mensajes de su Padre. Actualmente es un espíritu poderoso que vive en los cielos. Veamos la siguiente pregunta, la número 4. ¿Qué cualidades de Jesús le llaman más la atención? Es una respuesta personal, pero podemos basarnos en la lección número 17. Siempre se resaltaba el deseo que tenía de ayudar a otros. Por eso, aunque él se encontrara cansado, dedicaba tiempo y energías para ayudar a otras personas. Era muy generoso con su tiempo y trataba de ayudar a los más necesitados. A veces, sin conocerlos, él estaba dispuesto a dar de sí para que estas personas salgan de alguna situación de ese momento o tengan una esperanza especial. A continuación, para ver la pregunta 5, necesitamos leer 2 textos bíblicos. El primero es Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, que así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se tienen amor unos a otros. Ahora tenemos que leer Hechos 5:42. Y todos los días, sin parar, seguían enseñando y declarando las buenas noticias acerca del Cristo, Jesús, en el templo y de casa en casa. Luego de leer los 2 textos, la pregunta es: ¿quiénes practican el cristianismo verdadero? ¿Y qué le convence a usted de que ellos son auténticos cristianos?
y aquí se necesitan revisar las lecciones 18 y 19 para contestar las dos preguntas. Pues, ¿quiénes son los que practican el verdadero cristianismo? Los testigos de Jehová. ¿Y cómo lo sabemos? Porque se demuestran mediante el amor que están dispuestos a expresarse al ayudarse y apoyarse en ocasiones sin conocerse. Y también lo demuestran a otros mediante dedicar tiempo a llevar las buenas noticias a las personas dispuestas a escuchar. Veamos ahora la pregunta número 6. ¿Quién está al mando de la congregación y cómo la dirige? Bueno, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 23, menciona que Cristo es cabeza de la congregación. Eso se indica en la lección número 20. Ha nombrado al esclavo fiel y prudente para que la dirija. Este esclavo es un pequeño grupo de ancianos con experiencia, también conocidos como cuerpo gobernante. Ahora, para ver la pregunta 7, tenemos que leer el texto de Mateo 24:14. Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La pregunta es, ¿cómo se está cumpliendo hoy esta profecía? Bueno, si hemos revisado el último informe que salió en JW, sabemos que se está predicando en 239 países y territorios y se lo está realizando más de 8 millones de publicadores. Son 8.600.000 y algo más. Así que podemos decir que se está cumpliendo muy bien esta profecía de predicar en toda la tierra habitada. Dentro de esa misma pregunta 7 hay otra. ¿A quién le ha hablado usted de las buenas noticias? Bueno, ahí es una respuesta personal. Estas están dirigidas al estudiante, por supuesto. Pero en general, pues hemos predicado a parientes, a amigos, personas interesadas en el mensaje. Pregunta 8. ¿Cree que el bautismo es una meta que vale la pena alcanzar? ¿Y por qué? Para eso hay que ver la lección 23. Es una meta que hay que alcanzar porque cuando uno se bautiza, llega a formar parte de la familia de Jehová. Y para alcanzar esa meta hay que desarrollar una fe fuerte en Jehová basada en conocimiento, seguir sus normas y dedicarse a Él. Eso nos da una esperanza. Veamos la otra pregunta, la número 9. ¿Cómo puede protegerse de Satanás y los demonios? Esto podemos ver en la lección 24. Debemos protegernos evitando prácticas que les permita abrirle las puertas a los demonios y que influyan en nuestras vidas. Estas pueden ser mediante la comunicación con los muertos, que algunos recurren a eso, el uso de amuletos, se veía el caso de en ocasiones para los niños o las personas o las casas. Es más, algunos hasta utilizan la Biblia como amuleto, dejándola abierta al lado de su cabecera en la cama para protección. Pero el diablo no tiene miedo a la Biblia. Es más, el diablo sabe de los textos bíblicos, los utilizó con Jesucristo, los usó en otras ocasiones, entonces la Biblia no lo espanta. Ese tipo de cosas más bien pueden hacer que Satanás y los demonios se acerquen a nosotros a molestarnos o querer influir en nuestra manera de actuar. Por eso todo lo que tenga alguna relación con el ocultismo, queremos alejarnos de eso. La pregunta 10. ¿Qué propósito tiene Dios para nosotros? Y ahí la lección 25 nos ayuda a responder. Jehová quiere que disfrutemos de la vida para siempre en la tierra y en condiciones perfectas. Incluso ahora, nuestra vida cobra verdadero sentido cuando adoramos a Jehová con todo el corazón, porque tenemos una esperanza y por supuesto esa esperanza nos motiva a dar lo mejor de nosotros a Jehová. La pregunta 11 dice, ¿por qué sufrimos y morimos? Para esto la lección número 26 nos ayuda a encontrar la respuesta. La desobediencia de Adán y Eva fue la causante de que los seres humanos tengamos la calidad de vida que nos rodea hoy día. Esa desobediencia fue hecha a propósito como una clara demostración de rechazar la gobernación de Dios. Y ahora vemos las consecuencias de eso. Ahora en la pregunta 12 debemos leer Juan 3:16.
porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Luego del texto la pregunta es, ¿qué hizo Jehová para rescatarnos del pecado y la muerte? La lección 27 tiene la respuesta. Y junto con el texto podemos decir que Él envió a su Hijo a la tierra para que con su muerte nos dé una esperanza de vida eterna. Sin esa muerte era imposible que nosotros tengamos algo en que pensar en el futuro. Veamos ahora la pregunta 13, donde debemos leer Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. La pregunta decía, ¿hay vida después de la muerte? Y debemos ver las lecciones 29 y 30 de acuerdo a la pregunta que tenemos que contestar. Y como vemos en el texto de Eclesiastés, no hay vida después de la muerte. La Biblia dice claramente en el texto, los muertos no saben nada en absoluto. Otra pregunta es, ¿qué hará Jesús por miles de millones de personas que han muerto? Bueno, como vimos en la lección 30, como en el relato bíblico de la resurrección de Lázaro, Jesús ha demostrado que puede resucitar a los muertos y lo hará. Muchos seres humanos volverán a la vida, incluyendo personas que no han adorado a Jehová, pero que por supuesto están en la memoria de Él. Veamos la pregunta número 14. ¿Por qué es el reino de Dios mejor que cualquier gobierno humano? Las lecciones 31 y 33 nos ayudan a contestar. Y ahí se indica que es mejor porque el gobierno de Dios nunca será reemplazado y Jesús, junto a los 144,000, mostrarán ser cariñosos, amables y justos y enseñarán a la gente que también sean así. Además, eliminará a los gobiernos humanos y a todos los que lo apoyan. Las cosas que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra son una muestra de lo que el reino logrará en el futuro. Y tenemos la última pregunta, la número 15. ¿Cree usted que el reino de Dios ya está gobernando? ¿Por qué? ¿Cuándo empezó a gobernar? En la lección 32 vimos unas tablas que nos ayudaban a contestar estas preguntas. Y podemos resumir que prueba de que este reino ya está gobernando son las condiciones actuales. Satanás está muy furioso porque fue arrojado a la tierra junto a sus ángeles y por eso causa dolor y sufrimiento en venganza. Desde 1914, este reino de Dios está gobernando en los cielos. Bien, queridos hermanos, esto es lo que nos corresponde revisar en nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 9 al 15 de enero. La próxima semana, revisando nuestra guía de actividades, tendremos la asignación que nos corresponde para estudiar. Esperamos disfrutar de la reunión de entre semana para algunos que todavía no la hemos tenido y participar, por supuesto, con nuestros comentarios y prestar atención a los demás de nuestros hermanos durante esta reunión. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.